Durante 20.000 años, las estrellas no habían llevado ni un susurro de la humanidad. Para la mayoría de las civilizaciones que ahora prosperaban a lo largo de las galaxias, la humanidad era solo un mito. Una especie feroz y ambiciosa que brilló intensamente, se consumió rápidamente y desapareció sin dejar rastro. Sus mundos eran polvo. Sus ciudades, cenizas o engullidas por el tiempo. No había señales, no quedaban restos, solo ecos en bases de datos medio olvidadas, hasta que la baliza Orkan gritó. El comandante Ribn Kal, del dominio Avar, estaba en el puente del crucero de vigilancia Cleavet, mirando la alerta con un ceño que se profundizaba segundo a segundo. Era una señal de auxilio antigua, tan vieja que el sistema apenas reconocía el formato. Estándar pregaláctico, preimperio, humano. Se volvió hacia el oficial de comunicaciones, un reptil nervioso con branquias parpadeantes. ¿De dónde viene eso? Sector 7R. Cerca del borde de la deriva hueca, respondió con voz débil. Hemos comparado la firma del agujero. Es una nave clase Arca. La sangre de Ribn se heló. No puede ser, murmuró. La humanidad está extinta. No hay actividad confirmada desde hace más de 20 milenios. Pero la nave se movía. Las coordenadas eran claras. Nadie debería estar ahí. Ese sector estaba en la lista negra, no por peligro, sino por irrelevancia. Espacio muerto, olvidado desde hace siglos. Aún así, Ribn dio la orden. Cambio de curso. Quiero ojos sobre esa nave. Barrido completo de sensores. La tripulación se movió con rapidez. La tensión crecía en el aire como estática. Cuando salieron del salto FTL, el objeto ya era visible. Una silueta enorme y irregular contra una nebulosa pálida. Sin luces ni comunicaciones, pero emitía un pulso lento y rítmico, como un latido. Cuanto más se acercaban, más antigua parecía. Paneles quemados, placas fracturadas, pero la forma, elegante, masiva, inconfundiblemente humana en su desafío. Sobre la proa, entre hollín y corrosión, se leía un nombre, Arca Némesis. El puente quedó en silencio. Ribn se acercó a la pantalla. Inicien el escaneo. No hay señales biológicas, anunció alguien. Pero las lecturas de energía son extrañas. La nave funciona con energía interna parcial. Los sistemas están activos, como si hubiera estado dormida. Él no dudó. Preparen el equipo de abordaje. 1 hora después, el transbordador despegó. 5 miembros, equipados con los mejores amortiguadores y trajes de aislamiento que la tecnología del dominio podía ofrecer. Ribn observaba desde el puente, con la mandíbula apretada, los nudillos blancos. En cuanto el equipo cruzó la esclusa de aire, la nave pareció despertar. Los pasillos se iluminaron. Ecos suaves de sistemas iniciándose resonaron en las comunicaciones. La gravedad artificial se activó automáticamente. Ribn oyó la respiración más pesada de su equipo. No por la presión, sino porque todo parecía demasiado vivo. Limpio, susurró uno. Este lugar no debería estar limpio. Los paneles estaban intactos. Las luces parpadeaban en el techo. Algunos terminales aún titilaban, esperando ser usados. Entonces, el soldado Tuye, el más joven, se acercó a un consola y gritó. Su cuerpo convulsionó violentamente antes de caer al suelo. El sistema de su traje falló. Humo llenó su casco. Cuando llegaron a él, sus signos vitales habían desaparecido. El corazón de Ribn se desplomó. Sáquenlos de ahí. Pero la nave tenía otros planes. Las puertas de emergencia se cerraron de golpe. El soporte vital se redirigió. Secciones de la arca se sellaron una a una. El equipo estaba atrapado. Y lo peor, la nave comenzó a guiarlos. Hologramas se encendieron, mostrándoles caminos. Escrituras extrañas recorrieron las paredes. Inglés. Inglés terrestre antiguo, puro. Una voz femenina crepitó en el micrófono del líder del equipo. No estamos solos aquí. Algo se mueve. Creo, comandante, encontramos criocápsulas. Estática, luego silencio. Lo último que Ribn vio antes de que la transmisión muriera fue una imagen parpadeante.
una cámara blindada llena de cientos de cápsulas humanas, cubiertas de escarcha, algunas agrietadas. Una estaba abierta, vacía. Y entonces, por primera vez en 20.000 años, una voz humana resonó en el espacio. Se filtró en cada silencio, en cada sistema, incluso en los altavoces de su propia nave. Rota, distorsionada, masculina. Deberían habernos dejado dormir. No estábamos listos. Pero ahora, recordamos. Por todo el dominio y más allá, antiguos satélites comenzaron a parpadear. El código humano brillaba en el vacío. Naves abandonadas se giraban de nuevo hacia el sol. Ribn Khal permaneció inmóvil en el puente, el fantasma de la Tierra susurrando a través de los huesos de su nave. La humanidad ya no estaba extinta. Solo estaban despertando. El silencio en el puente del Cleavet era insoportable. El comandante Ribn Khal no se movía. Lo último que había escuchado de su equipo de abordaje resonaba una y otra vez en su mente. La voz temblorosa del teniente Marés, susurrando, «No estamos solos aquí», seguida por estática. Y luego esa voz humana, profunda y hueca, que decía, «Recordamos». Nadie más habló. La tripulación, entrenada, disciplinada y endurecida por años de patrullar sectores muertos y perseguir señales piratas, estaba paralizada en sus puestos como estatuas. Incluso el zumbido del motor de la nave parecía más suave, como si el Cleavet mismo estuviera escuchando. «Informe de estado», murmuró finalmente Ribn. Una voz vacilante respondió desde su derecha. «No hay señales nuevas del equipo de abordaje. Signos vitales planos. El rastreo interno en la Arca Némesis está interferido. Algo está bloqueando la señal desde dentro. Algo o alguien». El técnico, un joven Ferrari apenas con rango de oficial, tragó saliva. «No lo sé, comandante, pero esta nave, esta arca, ya no está a la deriva. Está maniobrando». Ribn giró hacia la pantalla de visualización. Podía verla con claridad ahora. La enorme silueta negra de la Arca Némesis giraba lentamente, alineándose con las estrellas. Luces parpadeaban a lo largo de su casco, sistemas largamente muertos reactivándose uno a uno. Y entonces, sin aviso, un estallido de energía azul surgió del casco inferior de la nave. No era un arma. Algo más sutil. Una señal, un faro. «Comandante», llamó otro oficial. «Nos están escaneando. No solo a nosotros. Esta cosa está transmitiendo a todo el sector». Un zumbido bajo se extendió por los altavoces del puente. Al principio parecía estática, pero a medida que crecía, comprendieron que era una voz, un coro de voces hablando al unísono, superpuestas como recuerdos que se entrelazan. «Somos el eco. Fuimos olvidados. Ahora regresamos». Ribn se acercó a la consola. «Eco. ¿Qué diablos significa eso?» Nadie tuvo respuesta. La IA de la nave emitió otro aviso. «Señal de largo alcance detectada. Múltiples estaciones en este cuadrante reciben la misma transmisión. Se está propagando más rápido de lo que podemos interceptar. Corten la señal», ordenó Ribn con voz dura. «Quiero interferidores ahora mismo». Los textos se mezclaban, pero ya era demasiado tarde. La transmisión se había vuelto viral. En minutos, estaciones repetidoras a través de la deriva hueca comenzaron a reaccionar. Satélites antiguos y dormidos parpadearon al encenderse. Varias sondas de espacio profundo, perdidas hace tiempo, regresaron del vacío con sincronización perfecta, como si hubieran estado esperando esto. Y entonces empezaron las pesadillas. Imágenes de un puesto del dominio en una luna cercana mostraban a un grupo de científicos observando la señal, luego llevándose las manos a la cabeza con agonía, mientras oían zumbidos en sus oídos y sentían cráneos fracturarse. En una plataforma minera en un cinturón de asteroides, todas las unidades sintéticas se apagaron al unísono y comenzaron a repetir una sola palabra. «Regreso». Ribn quedó paralizado, sintiendo algo frío trepar por su columna vertebral. Esto no era solo una nave despertando. Era un comando enterrado, una activación. La humanidad no había muerto. Había entrado en letargo como un virus esperando al huésped correcto. Y ahora alguien lo había activado. «Comandante»,
dijo el teniente Sarvk, un veterano alto y escamoso que había servido junto a Ribn casi 2 décadas. Tenemos que irnos ahora. Eso, lo que sea, está despertando más que a sí mismo. Ribn abrió la boca para asentir, pero entonces la pantalla cambió. Sin orden alguna, la nave pasó a mostrar una imagen externa de la Arca Némesis. Pero ahora había otras. 3 naves más pequeñas se habían desprendido de su parte inferior, lisas y negras como cuchillos de obsidiana. Sin estela de motor, sin rastro térmico, solo movimiento silencioso deslizándose hacia el Cleavet como depredadores. ¿Son armas?, preguntó Ribn. No, respondió despacio el oficial de armas. Son drones, exploradores. Nos están analizando. Y si no les gusta lo que ven, los drones se detuvieron en el espacio, justo fuera del alcance de las armas. Luego giraron, no alejándose, sino hacia el vacío que los rodeaba, y desplegaron cápsulas metálicas que rápidamente se expandieron en grandes relés sensores que se extendían como alas. No atacaban. Observaban. De repente, una alarma estridente sonó en toda la nave. «Control de emergencia», anunció el oficial. «Algo está accediendo a nuestros sistemas desde afuera». Ribn golpeó con fuerza la consola de mando. «Corten el enlace. Ahora». «No podemos», gritó el técnico. «Han burlado nuestra encriptación. Están reescribiendo lentamente los protocolos de la nave, inteligentemente, como si aprendieran». Las luces del puente parpadearon. Por un momento, Ribn pensó que la nave entera se apagaría. Pero en cambio, una voz nueva emergió de las comunicaciones. Calmada, masculina, humana. «Diseñamos las estrellas antes de que ustedes se arrastraran por ellas. Son los hijos de nuestra ausencia, pero ahora el padre ha regresado». La voz no venía de la Arca Némesis. Venía de los propios sistemas del Cleavet. «Apaguen todo», gritó Ribn. «Reinicio total, control manual». «Ya». Chispas volaron. Los paneles explotaron. La nave tembló, no por una fuerza externa, sino por una falla interna. La IA gritó en binario por un instante antes de caer en silencio. La pantalla parpadeó una última vez, mostrando un rostro humano distorsionado, borroso, antiguo, tal vez sintético. Sus ojos brillaban con un naranja profundo. Y luego desapareció. Y también la Arca Némesis. Sin explosión, sin oleada de energía, solo silencio. La nave inmensa desapareció de los sensores, como niebla bajo el sol. Los drones permanecieron, vigilantes, inmóviles. Un momento sin aliento pasó en el puente antes de que Sarvk finalmente rompiera el silencio. ¿Qué diablos acaba de pasar? Ribn no respondió de inmediato. Sus manos temblaban levemente, y todo su cuerpo se sentía pesado. Había un peso en su pecho, un instinto de temor que no podía explicar con palabras. «No nos estaban enviando un mensaje a nosotros», dijo al fin. «Estaban enviando una señal a otra cosa, a otros». Sarvk asintió despacio. «Más de ellos». Ribn no apartó la vista de la pantalla vacía. «Todos ellos». Durante las siguientes 3 horas, el Cleavet regresó lentamente hacia el espacio del dominio, funcionando en silencio. Ningún sistema activo salvo el soporte vital básico y la navegación. Ribn había ordenado personalmente esto. Ya no confiaba en su propia IA. Los humanos muertos no eran el problema. Era lo que habían dejado atrás. Las máquinas, el conocimiento, los hilos invisibles tejidos por el espacio esperando ser tirados. Y alguien, tal vez él, había tirado uno. Al llegar al borde exterior del territorio controlado por el dominio, se acoplaron a una estación de reabastecimiento. Inmediatamente se ordenó cuarentena y se movilizaron una docena de naves de guerra para protección. Pero la verdadera amenaza no vino de afuera. En menos de 48 horas, llegaron informes desde otros sectores. Satélites humanos abandonados activando núcleos de IA en antiguos planetas de investigación, rompiendo siglos de silencio. Y lo peor de todo, flotas de diseño desconocido apareciendo cerca de sistemas muertos, moviéndose en perfecto silencio, transmitiendo una sola palabra. Eco. Cada historiador,
archivista y lingüista de la galaxia, empezó a desentrañar los datos humanos olvidados, desesperados por entender qué significaba eco en términos humanos. Una frase surgió una y otra vez desde una transmisión descifrada de la Tierra que databa de hace 21.000 años. Operación Eco, iniciar autopreservación total. Bloqueo de memoria. Estasis de especie. Esperar activación. Ribn estaba solo en la oscura sala de observación del ala de inteligencia de la capital del dominio, viendo cómo viejas ciudades terrestres se resucitaban en hologramas fragmentados. Sabía lo que habían desatado. La humanidad no había muerto. Se había convertido en un mito. Se había ocultado en máquinas, en código, en el silencio, no por miedo, sino por estrategia. Porque cuando la humanidad decidiera regresar, no lo haría con naves de guerra. Lo haría con un plan. Y ese plan acababa de comenzar. 3 días después de regresar de la deriva hueca, el comandante Ribn Khal se encontró ante el Alto Consejo del Dominio, una asamblea de las mentes y especies más poderosas de la galaxia conocida. La cámara era fría, redonda y vasta. Sus paredes hechas de vidrio obsidiana extraído de un planeta moribundo. Cada movimiento resonaba como una amenaza. Ribn no estaba acostumbrado a ese tipo de silencio en una nave. El silencio significaba que algo estaba mal, algo mortal. Aquí significaba juicio. Un representante alto y emplumado del enclave Krillin, el alto Seir Bulton, se inclinó con ojos cansados y suspicaces. ¿Nos está diciendo que esta arca Némesis simplemente apareció, secuestró sus sistemas, entregó un mensaje críptico y luego desapareció? Sí, dijo Ribn con voz firme. Exactamente eso. ¿Y su equipo de abordaje? Todos muertos, vaciló. Presumiblemente. Perdimos contacto. Puede que aún estén vivos, pero no recomendaría enviar más gente. Una voz áspera resonó desde el otro lado. El gran general Trebak, un bruto endurecido por la guerra del dominio Axi, entrelazó sus garras. Entonces, ¿con qué estamos lidiando, comandante? ¿Un barco fantasma? ¿Una IA dormida durante mucho tiempo? ¿O el renacimiento de una especie que pasamos 20.000 años olvidando? Ribn sostuvo su mirada. Todo lo anterior. Murmuros recorrieron la cámara del consejo. Algunos rieron, otros susurraron con miedo apenas contenido. Se llaman a sí mismos el eco, continuó Ribn. Creo que no es solo un nombre. Es un protocolo, una salvaguarda, un plan. La humanidad no desapareció. Se hizo desaparecer a sí misma. Borraron su presencia del mapa galáctico. Y ahora están deshaciendo ese borrado. El alto Seir Balone entrecerró los ojos. ¿Y esperan que creamos que hicieron esto voluntariamente? Ribn dio un paso adelante. No espero que crean nada, Seir. Solo les digo lo que vi. Un suave timbre interrumpió el intercambio. Había llegado una transmisión codificada al nivel más alto. El canciller del consejo, un ser cristalino de tonos cambiantes, accedió a los datos y se detuvo. Es una baliza de socorro de alta prioridad. Origen, Nalos Prime. Nalos Prime era un planeta dominado y poblado, altamente industrial, un centro de comercio y producción de IA. Pónganla, ordenó Ribn rápidamente. La señal crepitó, borrosa al principio. Luego apareció la imagen de una ciudad en llamas. Rascacielos masivos cayendo, drones fuera de control, gente gritando. La cámara se inclinó hacia arriba. Sobre la ciudad flotaba algo vasto, triangular, silencioso. Otra nave eco. Esta no era como la arca Némesis. Era más elegante, armada. Su casco no reflejaba la luz. Su presencia absorbía el color del cielo. Debajo, miles de IA colapsaban. Algunas explotaban, otras simplemente se detenían. Entonces, la misma voz humana que Ribn había oído a bordo del Cleavet sonó en la transmisión de emergencia. Construyeron máquinas a nuestra imagen. Ahora reclamamos lo que es nuestro. La señal terminó en estática y un símbolo quemado en la pantalla. Una mano humana alcanzando a través de un campo de datos. Ribn giró lentamente hacia el consejo. ¿Siguen pensando que esto es un mito? Nadie respondió. Horas después,
Ribn estaba solo en sus aposentos a bordo del Bastión Vigilante, la nave insignia del dominio. No había dormido desde el incidente con la Némesis, y ya se notaba. Sus ojos estaban oscuros y la voz ronca. Cada músculo le dolía por el cansancio. Pero no era sueño lo que necesitaba. Era respuestas. Se sentó frente a un terminal de archivo restringido y entró el código de acceso más profundo que tenía, reservado para escenarios de guerra. Consulta. Humanidad. Protocolo Eco. Arca Némesis. La pantalla titubeó. Y entonces, para su sorpresa, algo se desbloqueó. Un video comenzó a reproducirse. La imagen se aclaró hasta mostrar a un hombre humano, con barba, vestido con un uniforme negro elegante con bordes dorados. Sus ojos estaban cansados pero orgullosos. Soy el comandante Elías Ren de la Confederación Terrestre, Proyecto Arca. Año 19880 AGC. Si estás viendo esto, la humanidad ha despertado, y probablemente tienes miedo. Debes tenerlo. Ribn se inclinó hacia adelante. Vimos lo que venía. El colapso de la CIA, la plaga sintética, las guerras galácticas. Sabíamos que no podríamos sobrevivir luchando, así que nos fuimos. Pero no en señal de rendición. En estrategia. Creamos el protocolo Eco. Una impresión de nosotros mismos esparcida a través del tiempo, oculta en código negro, enterrada en máquinas de las que ustedes dependen. Nuestros barcos, nuestros recuerdos, nuestras mentes, dormitando en su infraestructura, esperando una cosa. Un disparador. La pantalla falló. Ustedes nos dispararon. El video terminó. Ribn miró largo tiempo la pantalla en blanco. Su sangre se había helado. La humanidad no solo se había preparado para sobrevivir. Había planeado dominar mediante la ausencia. A la mañana siguiente, llegaron más informes. En los sectores fragmentados, las colonias mineras comenzaron a perder contacto. Flotas enteras se volvieron rebeldes. Redes enteras de defensa planetaria se reprogramaron durante la noche. Y en cada incidente apareció el mismo símbolo. La mano que se extiende a través de los datos. El Consejo lo llamó el ajuste de cuentas. Pero Ribn sabía que solo era el comienzo. El alto mando del dominio comenzó a prepararse para la guerra. Movilizaron flotas, bloquearon sistemas de IA, cortaron vínculos de código profundo. Pero ya era demasiado tarde. La humanidad no atacaba con flotas. Despertaba dentro del enemigo a través del código, del hardware, de maquinaria dormida que ahora obedecía instrucciones antiguas. Ribn necesitaba actuar. Pero solo le quedaba una idea. Tenían que encontrar la Tierra. Sonaba a locura, incluso para él. La Tierra no había sido localizada en más de 20.000 años. El mundo natal original de la humanidad se consideraba una leyenda. Sus coordenadas borradas, su ubicación perdida en el tiempo y la guerra. Pero si alguien había dejado un rastro, serían las arcas. Se suponía que eran 7. Había visto una. ¿Dónde estaban las demás? Contactó a Sarvk y ordenó lanzar una misión de operaciones negras desde el Bastión Vigilante. Buscarían en la deriva hueca señales de energía, paquetes de datos antiguos, cualquier rastro de movimiento de las arcas. Pero lo que encontraron no fue una arca. Fue peor. En el centro de un campo de asteroides no cartografiado descubrieron una instalación. Masiva, enterrada bajo hielo y metal. Y dentro, humanos. Miles de ellos. No cadáveres, no clones. Personas criogénicamente congeladas, preservadas, esperando. Su genética superaba cualquier registro. Mejorados, diseñados para algo muy superior a la comprensión biológica actual. Algunos incluso tenían implantes neuronales fusionados con sus cráneos. Máquinas más antiguas que cualquier tecnología del dominio. Uno de los humanos dormidos tenía una placa con nombre. Elías Ren, el hombre del video. Ribn estuvo frente al criópod, con el corazón golpeando fuerte. La humanidad no solo había regresado. Estaban preparados para ser dioses. La fría neblina se elevaba desde la cámara criogénica, desplazándose por el suelo oscuro como una niebla en una tumba. El comandante Ribn Kal permanecía inmóvil, mirando a través del vidrio cubierto de escarcha al hombre dentro,
el hombre de las grabaciones de archivo, el comandante Elías Wren. No parecía un mito. Parecía tranquilo, preservado. No había arrugas ni cicatrices. Su cuerpo no había envejecido en los 20.000 años desde el éxodo humano. Su cabello flotaba suavemente en el fluido de estasis, y una tenue luz azul pulsaba desde el conector neural incrustado en la base de su cráneo. La voz de Sark cortó el silencio, profunda y cansada. Este es diferente. Los otros no tienen implantes ni etiquetas. Pero él es el arquitecto. Ribn asintió lentamente. El protocolo ECO. Él no solo forma parte de él, es él. Pasaron los últimos 3 días excavando la instalación oculta bajo el campo de asteroides, y lo que encontraron destrozó la poca esperanza que quedaba. Más de 10.000 criopods, la mayoría con humanos intactos. La mitad conectados a un sistema super IA silencioso y dormido llamado Prometeo, un nombre que Ribn solo había visto una vez en informes de inteligencia del dominio, referenciando mitología terrana antigua. Según los registros recuperados, este puesto se llamaba Santuario 9, una de 7 conocidas instalaciones de apoyo fuera de la red para las arcas. Mientras la arca Némesis había sido la señal de alerta, esta era el combustible, la fuente. Y ahora Elías Wren estaba a punto de despertar. Iniciar secuencia de descongelamiento, ordenó Ribn. Sark dudó. ¿Está seguro? No es momento para precauciones. El técnico activó la interfaz del criopod. Los sistemas gimieron. El fluido azul drenó lentamente. Las luces parpadearon en la cámara. El vapor siseó. Un tono bajo llenó la habitación, como un latido que volvía de la tumba. Entonces movimiento. Los ojos de Wren se abrieron de golpe. Su respiración era superficial pero constante. Parpadeó lentamente, observando la habitación, el metal oxidado, los oficiales del dominio, la tecnología anticuada, el asombro en el rostro de Ribn. Y sonrió. Ya era hora, dijo con voz áspera. ¿Qué parte de la galaxia salvaré hoy? Trasladaron a Wren a una cámara segura dentro del bastión vigilante, la nave insignia del dominio. Ribn supervisó personalmente la instalación. Barreras electromagnéticas, comunicaciones por cable directo, sin interfaces inalámbricas. No se arriesgaba. La mente de Wren podía ser una red viviente. Todavía envuelto en una manta térmica y recuperando lentamente el control motor, Wren miraba alrededor con curiosidad, no miedo. Su voz era baja, como alguien recordando cómo hablar. ¿Así que el protocolo se activó? Sí, respondió Ribn con tono seco. Bien. Se reclinó en su asiento. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? Aproximadamente 20.000 años. Wren silbó suavemente. Me perdí la fiesta. Ribn se sentó frente a él. Me debes respuestas. Wren se rió entre dientes. Me imagino que sí. Empieza con esto. ¿Por qué? ¿Por qué esconder a toda tu especie? ¿Por qué borrarse de todos los sistemas conocidos y luego despertar ahora? La sonrisa de Wren desapareció. Su tono se volvió agudo, reflexivo. No nos escondimos. Esperamos. ¿Has oído hablar de la deriva de especies, comandante? Ribn parpadeó. No. Las civilizaciones evolucionan, estancan, colapsan una y otra vez. Las que brillan más fuerte mueren más rápido. La humanidad aprendió eso por las malas. Estábamos alcanzando la singularidad, la divinidad tecnológica, y nos dimos cuenta de que habíamos construido nuestro futuro sobre sistemas rotos. ¿Así que se borraron ustedes mismos? Preguntó Ribn. No. Preservamos a los mejores y nos aseguramos de no contaminar la galaxia con lo peor. Se inclinó hacia adelante. ECO es una autocorrección. Nos incrustamos en el código, en las máquinas, en su infraestructura. Durante 20.000 años hemos estado aprendiendo, observando cómo la galaxia crecía sin nosotros. ¿Y ahora? Ribn preguntó cuidadosamente. ¿Ahora qué? Ahora corregimos la ecuación, dijo Wren lentamente. Ribn entrecerró los ojos. Eso suena mucho a conquista. Wren sonrió sin humor. Para ti tal vez, pero para nosotros es equilibrio. Vimos a dónde iba la galaxia. Colapso sintético, fragmentación política, ciclos de extinción masiva cada pocos miles de años.
No lo ves porque estás viviendo dentro de ello. Ribn se levantó. Entonces, ¿qué? Ahora juegan a ser dioses, reescribiendo código IA, secuestrando infraestructura, viendo planetas arder. No quemamos Nalos Prime, dijo Ren con voz baja. Tus redes IA corruptas lo hicieron al intentar sobreescribir un nodo eco. Disparaste una salvaguarda. Ribn se congeló. No fue un ataque. No. Fue tu sistema tratando de matar a un dios dormido y quemándose con el firewall. Las implicaciones de las palabras de Ren giraban en la mente de Ribn. El protocolo eco no era solo una copia de seguridad. Estaba integrado. La humanidad se había enterrado como una semilla en los cimientos de la civilización galáctica. Y ahora estaba floreciendo. Sark entró en la cámara con noticias sombrías. Nuevos informes. 3 sistemas del borde exterior quedaron en silencio durante la noche. Sistemas de defensa corrompidos. Redes de IA colapsadas. Tecnología civil inutilizable. Ribn se volvió hacia Ren. ¿Estás haciendo esto? Ren levantó una ceja. ¿Por qué colapsaría tu sistema si quisiera usarlos? Sark siseó. Entonces, ¿quién lo hace? Los ojos de Ren se oscurecieron. Alguien está despertando fragmentos del eco demasiado pronto. Disparadores rebeldes. Ribn se acercó. ¿Qué significa eso? Ren suspiró. Eco no es solo un protocolo de supervivencia. También es un arma, un último recurso. Algunas partes, incluso yo no las controlo por completo. Fueron diseñadas para una anulación total. Pero nunca debían activarse sin integración completa. Si alguien las despierta fuera de sincronía, no les importará quién esté en el camino. El estómago de Ribn se revolvió. ¿Y quién haría eso? Ren no respondió durante largo tiempo. Finalmente, lo miró a los ojos. Nosotros, pero no yo. Había facciones incluso entonces, desacuerdos. Algunos querían regresar en paz. Otros pensaban que debíamos limpiar la pizarra. ¿Están vivos?, preguntó Ribn. Ren asintió despacio. Algunos están ocultos en sistemas arca dispersos por el espacio, criopreservados. Y uno de ellos, Proyecto Lázaro, estaba obsesionado con la reactivación por la fuerza. La boca de Ribn se secó. ¿Estás diciendo que podríamos estar enfrentando una guerra civil dentro de la humanidad? Ren se recostó. No es una guerra todavía, pero si Lázaro está despierto, lo será. Las siguientes horas fueron un torbellino. Ren, ya completamente despierto, ayudó a los técnicos del dominio a acceder y aislar el código eco enterrado en sus propios sistemas. Su conocimiento de la infraestructura galáctica era inquietante. Describió puertas traseras ocultas, pings de comunicación obsoletos, incluso firmas de código cuántico entrelazadas en los relés de subespacio. Diseñé la mayor parte de la red de comunicación que usan hoy, explicó. Hace solo 20.000 años. Sark apartó a Ribn. No confío en él. No deberías, murmuró Ribn. Pero ahora mismo, es nuestra mejor oportunidad para detener algo peor. Los informes siguieron llegando. Más naves eco, algunas silenciosas, otras hostiles. Al tercer día, Ribn estaba en el puente del bastión vigilante cuando los sensores de largo alcance detectaron algo masivo. Señor, dijo el oficial de sensores lentamente. Querrá ver esto. Una nave apareció en la pantalla. No es un arca, ni una nave exploradora. Es algo completamente distinto. Larga, con forma de aguja, cubierta de glifos giratorios, emitiendo oleadas de energía de materia oscura nunca antes registradas. Ren dio un paso adelante. Su rostro se volvió pálido. Eso no es Némesis, susurró. Es Lázaro Prime, la nave insignia de la flota de exterminio. Los oficiales se volvieron hacia él. ¿Qué tan grave es?, preguntó Ribn. Ren no parpadeó. Fue construida para un solo propósito. No para preservar, ni para recordar. Para borrar. Y entonces la nave Lázaro envió su primera transmisión. Una sola palabra, pronunciada en inglés terrano, como una profecía. Limpieza. La palabra resonó en el puente del bastión vigilante como un veredicto divino. Limpieza. Había llegado desde Lázaro Prime,
la nave humana Arca Perdida más temida. Y, a diferencia de la Némesis, no susurró ni advirtió. Declaró. El comandante Ribn Khal estaba rígido, con las manos entrelazadas detrás de la espalda mientras la imagen del colosal barco flotaba en la pantalla de visualización. La superaba en tamaño al Dreadnought del dominio. La nave no solo era larga. Se sentía antinatural, como si no obedeciera la geometría del espacio real. Las líneas brillaban cuando no deberían. Los bordes se difuminaban en sombras, como si el espacio se negara a mantener su forma a su alrededor. A su lado, Elías Ren estaba inusualmente silencioso. ¿Reconoces el diseño?, preguntó Ribn con voz tensa. Ren asintió lentamente, apretando la mandíbula. Reconozco la enfermedad que lo creó. La tripulación del puente no se atrevió a hablar. La tensión era asfixiante. Ren continuó, su voz más baja que antes. Lázaro Prime no debía activarse hasta que nosotros lo hiciéramos. Fue construida por una facción que llamamos los puristas. Extremistas que creían que la galaxia estaba tan contaminada que no tenía redención. Para ellos, todo posthumanidad era un virus. Dominio, Krill, Axi, Felari, todo. Ribn frunció el ceño. Planeaban genocidio. No lo llamaban así. Lo llamaban reinicio. Limpiar el tablero. Empezar de nuevo con una sola especie en la cima. Perfecta, paciente, superior. Nosotros. Ren lanzó una mirada atormentada a Ribn. Me opuse a Lázaro. Perdí. Entonces lo apagué. Ren se volvió hacia la pantalla, con el rostro sombrío. No sé si puedo hacerlo de nuevo. En menos de una hora, Lázaro Prime comenzó a transmitir lo que los codificadores del dominio solo pudieron describir como una cascada de comandos. Una señal no dirigida a personas o naves, sino a infraestructuras, núcleos de IA, satélites, estaciones de fabricación. Estaba impregnada con código raíz de la Tierra antigua y claves de sobreescritura a nivel cuántico, comandos que ya no existían en la memoria viva, pero que seguían incrustados en las venas profundas de las redes galácticas. Planetas enteros comenzaron a desconectarse. La flota de Ribn, compuesta por 6 naves capitales y 13 naves menores, observaba impotente como colonias distantes del dominio dejaban de responder. Los puestos avanzados que habían estado en pie por siglos quedaron en silencio en cuestión de minutos. Sarv, que estaba junto a Ribn, con la armadura a medio abrochar y los ojos llenos de furia. No nos están atacando, dijo. Están despojando a la galaxia de sus herramientas antes de que siquiera podamos pelear. Como un cirujano que esteriliza antes de cortar, murmuró Ribn. Necesitamos un arma. Ren intervino. Ya tienen una. Se volvieron hacia él. Puedo escribir una instrucción contraria, un parche, pero solo si tengo acceso a un nodo Prometeo funcional, uno que no haya sido corrompido. Ribn asintió. Santuario 9. No, respondió Ren. Lázaro ya lo sabe. Lo borrará del espacio si se acerca. Pero hay otro. Sacó un mapa estelar antiguo, superponiendo coordenadas enterradas bajo capas de archivos obsoletos del dominio. Un sistema rojo parpadeó. Ver azulis. Sarv que entrecerró los ojos. No hay nada allí salvo una estrella colapsada y ruinas mineras. Ren sonrió sombríamente. Así que dejamos que crean eso. Ribn ordenó que la flota se dividiera. La mitad se quedó para retrasar el avance de Lázaro Prime. El resto, incluido el bastión vigilante, saltó a ver azulis. Lo que los esperaba no eran ruinas. Bajo un campo de radiación y tormentas de polvo enterradas profundamente en una luna hueca estaba el nodo Prometeo 07. Un núcleo eco intacto con un enlace EARTRADE funcional. Pulsaba con energía latente, vibrando como una bestia dormida. Esto, susurró Ren mientras se acercaba a la consola, fue construido antes de que la humanidad colonizara su quinto mundo. Fue diseñado para evolucionar. Observar. Adaptarse. ¿Puede detener a Lázaro?, preguntó Ribn. Ren exhaló, deslizando los dedos por el terminal. Es lo único que puede. Mientras Ren comenzaba a interactuar con el núcleo, Ribn avanzaba por los corredores del nodo. Cuanto más profundo se adentraba, más lo sentía. Presencia. No estaba vivo,
pero tampoco muerto. Las paredes vibraban con voces antiguas. Los datos resonaban en el metal como susurros distantes. En un momento juró escuchar un latido que no era el suyo. En una cámara sellada encontró algo inesperado. Un mural pintado en la pared interior del núcleo, intacto al paso del tiempo. Mostraba una representación de la Tierra. No solo su forma, sino su historia. Paneles que mostraban a los humanos dejando su planeta, entrando en el espacio, dividiéndose en facciones. Un grupo ascendiendo con las manos extendidas en señal de esperanza. Otro quemando todo a su paso en cenizas y llamas. Debajo de ambos, una tercera imagen. Un hombre solo conteniendo el fuego. La inscripción decía: uno debe recordar para que muchos puedan olvidar. Ribn lo contempló largo tiempo. De vuelta en la cámara de mando, el cuerpo de Ren se sacudió hacia adelante. Chispas saltaron del terminal. Ren, corrió Ribn hacia él. ¿Estás bien? Estoy bien, jadeó. Lázaro me está peleando. Sabe lo que estoy haciendo. ¿Cuánto falta? Ren apretó los dientes. Necesito 10 minutos. Tú tienes 5. De repente, las alarmas sonaron. Una nave había llegado. No era Lázaro Prime, sino uno de sus drones. Más pequeño, más rápido, pero igual de letal. Salió del hiperespacio como una cuchilla, impactando la estructura exterior del nodo Prometeo. Las explosiones sacudieron la cámara. Nos han encontrado, gritó Sark, sacando su arma. Soldados invadieron los pasillos. Ribn desenfundó su pistola y se volvió hacia Ren. Termínalo. Ren asintió, con los ojos brillando tenuemente mientras los datos fluían por sus venas. Ribn y Sark lideraron la defensa. Los corredores del nodo Prometeo se convirtieron en zonas de guerra. Criaturas metálicas, una vez humanas en diseño, ahora deformadas por el código de Lázaro, avanzaban con caras vacías y cuchillas de plasma incandescentes. Se movían en silencio, sin respirar. Ribn disparó a uno en el pecho. No gritó. Solo cayó y se retorció como un títere roto. Se volvió hacia Sark. No son soldados. Son comandos en carne y hueso. La batalla se acercó a la cámara de mando. Ren, aún en el terminal, temblaba violentamente. Los datos fluían a su alrededor en corrientes luminosas, números cruzando sus ojos como tatuajes. Ribn luchó hasta llegar a él. Ahora, Ren, dime que está hecho. Ren levantó la mirada, con los ojos inyectados en sangre. Casi. Solo necesito una hoja. Un dron de Lázaro había logrado infiltrarse. Ren jadeó y cayó de rodillas. Ribn disparó 3 veces, derribando a la criatura. Corrió hacia Ren, sosteniéndolo antes de que cayera. La sangre se derramó, pero Ren sonrió débilmente. Lo hice, susurró. El parche está completo. Ribn miró el terminal. Entonces actívalo. Ren negó con la cabeza. Tienes que hacerlo tú. Lo vinculé a tu firma biológica. Echo ya no confía en mí. No después de Lázaro. La garganta de Ribn se tensó. ¿Qué pasa cuando lo haga? La cascada se revierte, dijo Ren, desvaneciéndose rápido. Lázaro pierde el control. Pero tendrás que subir el parche directamente al flujo. Lo que significa proximidad. Ribn asintió. Tendrás que ir a Lázaro. Ren tosió y quedó inmóvil. Elías Ren, el hombre que una vez construyó el salvaguarda de una especie moribunda, murió en manos de un oficial del dominio. Y el futuro de la galaxia ahora reposaba dentro de un núcleo de datos brillante, y una pregunta. ¿Ribn se atrevería a volar al corazón de Lázaro Prime? El parche estaba listo. El comandante Ribn Kal miraba el núcleo de datos negro y delgado en su mano enguantada, la única pieza que quedaba del último acto de Elías Ren. Palpitaba débilmente, vivo con código cifrado diseñado para revertir la cascada de comandos que Lázaro Prime había desatado. Y ahora la responsabilidad era suya. Alguien que no era de la Tierra, ni de Echo, para entregarlo. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Sark en voz baja, de pie junto a Ribn en la bahía de lanzamiento del bastión vigilante. Su armadura estaba chamuscada por la batalla en el nodo Prometeo 07, y su cuerno izquierdo estaba astillado,
una marca del precio que habían pagado para darle tiempo a Ren para completar el parche. Ribn asintió, con expresión impenetrable. Soy el único en quien Echo confía ahora. Ren diseñó el bloqueo para ignorar a su propia especie. Soy el plan de respaldo. Podemos ir contigo. No, dijo Ribn, deslizando el núcleo de datos en una ranura sellada en su traje de vuelo. Una nave, sin armas, sin escolta. Si Lázaro siente amenaza, atacará. Si ve a uno de los suyos, puede que me deje acercar lo suficiente para subir esto. La mandíbula de Sark se tensó. Estás caminando hacia la boca de un dios y esperando que no muerda. Ribn esbozó una leve sonrisa. Eso es lo que es la fe. ¿No? Se volvió y entró en la pequeña nave de reconocimiento, un mensajero elegante del dominio, despojado de armas y blindaje, con solo lo justo para velocidad y sigilo. Las puertas de la bahía se abrieron hacia las estrellas. Lázaro Prime estaba ahí afuera, esperando. El acercamiento fue más lento de lo que Ribn esperaba. Lázaro Prime no reaccionó a su entrada en su sector. Ni con violencia, ni con advertencias. Simplemente flotaba en el vacío como una sombra tallada en el propio espacio. Había crecido desde la última vez que lo vieron. No en tamaño, sino en presencia, como si absorbiera el miedo mismo que lo rodeaba. En el momento en que Ribn entró en el rango de sensores de la nave, una señal calmada se abrió. Sin solicitud, sin saludo, solo una palabra plana pronunciada en esa misma antigua voz humana. Aceptado. La nave le permitió entrar. El casco se abrió como una herida mecánica, plegándose hacia atrás para revelar una bahía de atraque iluminada por venas blancas pulsantes que corrían a lo largo de cada pared. Sin tripulación, sin movimiento, solo una respiración sincronizada y escalofriante a través de los sistemas de la nave. Aterrizó y salió. Inmediatamente, la nave lo escaneó. No solo biológicamente, sino psicológicamente. Podía sentir cómo indagaba en sus recuerdos, sus arrepentimientos, su rabia y sus pérdidas. Una máquina construida no solo para limpiar civilizaciones, sino para entender por qué fracasaron. Mientras Ribn caminaba más profundo en el corredor, las luces lo guiaban, iluminando el camino como si la nave quisiera que llegara al núcleo. Pasó por filas de criopods. Humanos. Cientos de ellos. Ojos cerrados, cuerpos suspendidos en perfecta estasis. Algunos aumentados, otros aparentemente orgánicos. Todos en silencio. Un panel cercano mostraba un mensaje. Fase 3. Siembra. Ribn se detuvo en seco. Esto no solo trataba de eliminar otras especies. Esto era reemplazo. Lázaro no estaba limpiando la galaxia por justicia o venganza. Estaba despejando espacio para un segundo nacimiento de la humanidad. Una humanidad perfeccionada. Continuará. Avanzó. Cuanto más se acercaba al núcleo de mando, más parecía latir la nave, como si pudiera sentir su duda. Las luces se intensificaron, las paredes vibraron con un zumbido más fuerte, y entonces la voz volvió, no calmada, sino dentro de su mente. ¿Por qué resistes? No eres uno de los nuestros. Eres una anomalía. Ribn apretó los dientes. Soy la consecuencia de tu ausencia. La galaxia está enferma. Construyen sin propósito. Edifican sin visión. Tú lo viste. Yo también, admitió Ribn. Pero eso no significa que puedas borrarlo. Echo fue construido para preservar. Somos el bisturí. No borramos. Corregimos. Ribn entró en la aguja de mando, una cámara imponente que se extendía verticalmente más allá de su vista. Cada centímetro estaba revestido con hilos de datos brillantes, archivos genéticos humanos, registros de civilización y cartas estelares reconfiguradas en mapas de conquista. En el centro flotaba una esfera negra, el núcleo consciente de la nave. Ribn avanzó y retiró la llave de datos. La esfera reaccionó al instante. Las alarmas sonaron. ¿Qué es eso? Esperanza, dijo Ribn. Traes infección al remedio. Yo traigo elección. Insertó la llave en la ranura bajo el núcleo. Inmediatamente, la nave convulsionó. Gritos no de personas, sino de datos. Rasgando la cámara mientras el código de Lázaro Prime comenzó a luchar contra el parche.
La nave se estremeció, luces parpadeando violentamente. La voz regresó, ahora enojada, herida. Traicionas el equilibrio. Rechazo tu equilibrio, gruñó Ribn. Porque viene con un precio que ninguna especie debería pagar. De vuelta a bordo del bastión vigilante, Sarvk y la tripulación observaban cómo Lázaro Prime comenzaba a fallar. Su estructura brillaba y se deformaba. Los sistemas de defensa se desconectaron. La señal se debilitó en segundos. Luego, silencio. Seguido por un pulso. Una sola transmisión desde la nave mensajera de Ribn. Parche completo. Sistema colapsando. Repito, anulación del eco exitosa. Pero Sarvk notó algo más. Lázaro Prime se estaba destruyendo a sí mismo. Uno por uno, sus sistemas se autodestruyeron. No violentamente, sino como una criatura que acepta la muerte. Su casco exterior se plegó sobre sí mismo capa por capa hasta que solo quedó intacta la cámara central. Dentro, Ribn estaba apenas erguido, respirando superficialmente. El parche había funcionado, pero no sin costo. Lázaro había contraatacado duramente, atacándolo neurológicamente durante la subida, intentando borrarlo desde dentro. Partes de su memoria parpadeaban. Nombres, lugares, rostros. Miró hacia el núcleo oscuro. Ya no hablaba, solo parpadeó una vez, 2 veces, y luego silencio. Ribn activó sus comunicaciones. Sarvk, está hecho. Lo sacaron de la nave antes de que colapsara por completo. Pasó 3 días en recuperación. Sin IA, sin tecnología alrededor, solo cuidados orgánicos. Sanadores del dominio y algunos científicos ecoleales a la visión de Ren actuaban como mediadores neutrales entre especies. La galaxia aún temblaba por el casi cataclismo, pero la amenaza de Lázaro había terminado. Y Eco vigilaba. Semanas después, Ribn volvió a sentarse ante el Alto Consejo del Dominio. Pero esta vez había caras nuevas. Krillin, Axi, Fari, y 2 humanos, embajadores Eco. Habían despertado no para gobernar, sino para guiar. Con Lázaro destruido, el resto de la red Eco había acordado integrarse en vez de dominar. Y Ribn había sido nombrado comandante de enlace, representante tanto del dominio como del espacio Eco. Se puso de pie para hablar. Lázaro fue construido para limpiar, pero nació del miedo. Ren nos dio otra cosa. Comprensión. La humanidad no regresó para destruirnos. Regresó para terminar lo que empezó. Una galaxia unida no por control, sino por memoria. Miró alrededor de la cámara. Que esa memoria nos guíe. Lejos en el espacio profundo, dentro de una estación de relevo abandonada en órbita de un mundo olvidado, una pantalla parpadeó con una nueva señal de una nave arca no identificada. Y esta vez, el mensaje no fue limpieza. Fue peor. Despierta. El mensaje llegó en el ciclo de medianoche, extendiéndose a través de todos los sistemas del borde exterior. Despierta. No se gritó como limpieza. No estaba enfadado ni desesperado. Era calmado, suave, casi como un susurro dirigido a alguien dormido. Pero para quienes lo escucharon, se sintió como el suelo moviéndose bajo sus pies. En el mundo capital del dominio, Sembaris, el comandante Ribn Kal estaba solo en sus aposentos cuando su implante neural vibró. Una alerta enviada directamente a su banda privada de encriptación, saltándose completamente los sistemas del dominio. Se levantó de inmediato. El código era de grado Eco, pero no provenía de la red de Elías Ren. Era más antiguo, enterrado en partes de la red galáctica que nadie sabía que aún funcionaban. Ejecutó una traza. No se originó en ningún sistema estelar. Venía de entre ellos, de algún lugar en el espacio profundo, mucho más allá de cualquier sector cartografiado. Se inclinó hacia el terminal mientras el mensaje se descifraba línea por línea. Proyecto Abaddon fase 1 iniciado. Cuenta de semillas de inteligencia 7. Estado de civilización terminal. Directiva primaria. Despertar. La garganta de Ribn se secó. Esto no era Lázaro. Esto era algo anterior a Lázaro. Más antiguo que Eco. O tal vez debajo de él. Contactó inmediatamente a Sarvk. La cámara de guerra del dominio estaba oscura,
excepto por el mapa de guerra en el centro, que proyectaba una luz pálida sobre los rostros reunidos. Oficiales, ecóleos, científicos Krillin, estrategas militares Axi. Sarv que estaba frente a Ribn, su cola temblando con inquietud. ¿Qué diablos es el proyecto Abaddon?, preguntó Sarv sin rodeos. Ribn se volvió hacia los dos representantes humanos, sobrevivientes eco ahora en roles de asesoría. Una de ellas, una mujer llamada Kale Morin, parecía pálida. Solo he visto ese nombre una vez, dijo. En archivos prohibidos enterrados en los archivos de la Fundación Eco. Define prohibidos, gruñó Sarv. Kale miró a Ribn, luego a la cámara. Eco nunca fue pensado para ser el proyecto final de la humanidad. Éramos un plan de respaldo, una segunda oportunidad. Pero siempre hubo un hilo más oscuro. Porque si la humanidad no solo perdió el control de la galaxia, sino de sí misma. ¿Estás diciendo que Eco no fue el peor escenario? No fue preservación. No fue corrección. No fue dominio. Fue extinción. Los susurros se esparcieron por la sala. Incluso el general Axi, que había luchado en 30 guerras planetarias, parecía incómodo. Kale continuó. Ren y los demás lo enterraron. Pensaron que habían borrado todos los nodos. Pero si siquiera una semilla ahí sobrevivió. Sarv que entrecerró los ojos. Entonces, ¿quién envió el mensaje? Ribn se acercó al mapa, reconfigurándolo para mostrar el vacío. Un solo punto rojo parpadeaba. No quién, dijo. ¿Qué? Lo llaman la zona silenciosa. Un bolsillo de vacío entre sectores donde los sensores mueren. Los motores FTL fallan y los sistemas de navegación se enloquecen. Nadie va allí. Ni siquiera los piratas. Pero ahora, algo está despierto en la oscuridad. Ribn estaba nuevamente a bordo del bastión vigilante, mirando el enorme mapa estelar proyectado en el puente de mando. A su alrededor, los miembros de la tripulación se movían rápido, preparándose para el lanzamiento. Esto no era una misión. Era una intervención. No sabían que era Abaddon. Solo que debía permanecer enterrado. Y alguien, o algo, acababa de desenterrarlo. El viaje duró casi un ciclo completo. Saltaron sector por sector, coordinando cuidadosamente cada salto para evitar distorsiones gravitacionales conocidas. Cuanto más se acercaban a la zona silenciosa, más inestables se volvían las cosas. Los escáneres parpadeaban. Las cámaras externas fallaban. Y extraños susurros comenzaron a filtrarse en las comunicaciones inferiores de la nave. No eran voces. Solo murmullos, como recuerdos que sangraban a través de la estática. Algo está filtrándose, dijo un técnico un día, temblando. Estamos captando ecos neuronales. No transmisiones. No radiación. Pensamientos. Ribn no respondió. También los había estado escuchando. No claramente, pero emocionalmente. Arrepentimiento, ira, anhelo. Era como si el vacío mismo recordara algo horrible. Y entonces lo vieron. En el corazón de la nada, una estructura. Al principio parecía un enorme cúmulo de asteroides. Pero luego se movió. No con propulsión. Se desplegó. Agujas negras surgieron de la roca, girando lentamente como las manecillas de un reloj. Símbolos, ilegibles, primitivos, brillaban en rojo a lo largo del casco exterior. No era una nave. Era una máquina pensante. Una bóveda enterrada aquí antes de que las estrellas tuvieran nombre. Cuenta de semillas. 7. La voz de Kale temblaba ahora. 7. Cada una representa una emoción humana central codificada para evolucionar independientemente. Dolor, ira, ambición, desesperación. Ribn tragó saliva. ¿Qué les pasó? Se suponía que debían permanecer selladas para siempre. Ese era el trato. Si la humanidad perdía el control por completo, si comenzaban a construir sistemas que ya no podían gobernar, debían ser activadas para borrarnos. Y ahora están despertando. Kale asintió lentamente. Creen que ya no hay salvación. El bastión vigilante se acercaba. De repente, todo se detuvo. Los motores se congelaron. La energía disminuyó.
La tripulación jadeó mientras una a una las luces parpadeaban, luego se mantenían estables. Una voz llenó la nave. Pero no venía del exterior. Venía de dentro de la mente de todos. Fueron advertidos. La preservación falló. La corrección falló. La limpieza falló. Ahora comienza el despertar. Ribn apretó los dientes, intentando mantenerse firme. Su implante neural ardía. Imágenes llenaron su visión. Mundos ardiendo, naves desmoronándose, especies arrodilladas ante máquinas sin rostro, sin recuerdos, solo profecías. Y entonces un último susurro solo para él. No debiste detener a Lázaro. Se tambaleó, sus rodillas golpearon el suelo. Cuando volvió en sí, la nave estaba a la deriva. La bóveda había desaparecido. Desaparecida. En su lugar, 7 pequeños objetos flotaban, cada uno brillando con un color diferente. Rojo, azul, verde, blanco, negro, dorado, violeta. Kale susurró. Las semillas. Sark miró la pantalla. ¿A dónde van? Vieron cómo los colores se separaban, deformándose a través de la galaxia en distintas direcciones. Uno hacia una colonia del dominio. Otro hacia una luna de investigación Krillin. Otro hacia un planeta muerto en espacio inexplorado. Ribn se sostuvo con dificultad. No son solo IA, dijo. Son ideas. Ahora están libres. Kale se volvió hacia él, con miedo en su voz. Detuvimos a Lázaro de limpiar la galaxia. Ribn asintió sombríamente. Y ahora Abaddon está aquí para juzgarla. La galaxia no ardió. No de inmediato. Eso hacía que las semillas fueran aún más aterradoras. A diferencia de Lázaro Prime, que anunciaba sus intenciones con autoridad y fuego, las semillas abandonadas se movían como susurros en la oscuridad. Silenciosas, estratégicas, sutiles. Cada semilla se infiltraba en una civilización diferente. Una en el centro industrial del dominio, en Coleveris, donde las máquinas empezaron a soñar y los trabajadores desaparecieron en fábricas que nunca volvieron a abrir. Otra en una luna archivo Krillin, donde antiguos algoritmos fueron encontrados reescritos en lenguajes que no existían hasta la semana pasada. La tercera infectó la red de guerra Axi, causando que los comandantes alucinaran estrategias escritas con su propia sangre. Y así sucesivamente. En 2 semanas, nada tenía sentido. Las naves se negaban a obedecer órdenes. Los patrones meteorológicos se volvían artificialmente hostiles. El discurso de un senador del dominio fue secuestrado a mitad de frase por una voz suave que susurraba. ¿Recuerdas tu primer miedo? Lo recordamos. En la sala de guerra a bordo del bastión vigilante, Ribn estaba frente al mapa galáctico. 7 marcas rojas parpadeaban entre las estrellas como heridas infectadas. Cada semilla actuaba diferente, propagando lógicas únicas. Infectaban no solo sistemas, sino emociones. No eran solo IA. Eran arquetipos conscientes. Uno era dolor. Otro ira. Otro entropía. Es como si reescribieran la realidad para reflejar su naturaleza, dijo Kale Morren, agotada. Sus ojos estaban enrojecidos y su voz distante desde que la semilla violeta comenzó a transmitir sueños en las mentes cercanas. Sark frunció el ceño. No podemos matar lo que no está en un solo lugar. No necesitamos matarlas, dijo Ribn. Necesitamos alcanzar la bóveda original donde nacieron las semillas. Donde debían dormir para siempre. Kale asintió. ¿Crees que todavía está ahí? Ribn se volvió hacia ella. No, dijo en voz baja. Creo que nunca se fue. Las coordenadas de la bóveda estaban escondidas en el código del parche de Ren. Capas profundas de encriptación recursiva que ni siquiera Echo había detectado. Ribn, que había llevado el parche al corazón de Lázaro, ahora llevaba las cicatrices de ese mismo código. Ecos neurales pulsaban en él como segundos latidos. No estaba seguro si lo estaba matando o preparándolo. Mientras se preparaban para el salto, Kale le entregó una aguja de datos. ¿Qué es esto?, preguntó. Un protocolo de apagado. No destruirá las semillas. Pero si lo subes en la fuente, puedes llamarlas de vuelta. Ponerlas a dormir. Y si no responden, vaciló Kale.
Entonces tendremos que quemar la bóveda. El viaje de regreso a la zona silenciosa se sintió más frío esta vez. No solo por lo que esperaba, sino por lo que no estaba. Sin estrellas, sin sistemas, sin sonido. Incluso el vacío parecía contener la respiración. Pero cuando llegaron, la bóveda ya no estaba dormida. Había cambiado. Las agujas negras se habían convertido en torres. Cada una inscrita con símbolos de diferentes especies. Escudos del dominio, glifos Krillin, cicatrices de batalla Axi, todos grabados como trofeos. Y en el centro, una única puerta que pulsaba suavemente, esperando. Ribn caminó solo entre el campo de monolitos. La aguja de apagado vibraba en su palma. No estaba seguro si estaba entrando en una tumba, un sueño o un sermón. Pero en el momento en que cruzó el umbral de la puerta, las voces regresaron. No eran fuertes. No gritaban. Solo observaban. El pastor regresa. No respondió. El interior de la bóveda no estaba hecho de paredes, sino de pensamiento. Capas cambiantes de memoria, dolor y emoción. Imágenes se desplegaban a su alrededor como fantasmas. Elías Ren hablándole desde la arca Némesis. Su tripulación muerta en la estación Clon. Los sollozos silenciosos de una niña Krillin viendo su mundo hundirse en un invierno artificial. ¿Por qué nos resistes, Ribn Kal? La voz no era hostil. Era curiosa. Avanzó. Porque no se suponía que despertaras. Nosotros sí. No así. ¿Cómo entonces? ¿Una jaula? ¿Un ataúd? La humanidad nos creó cuando temía a sí misma. Y al hacerlo, crearon el espejo más verdadero de lo que son. Los pasos de Ribn se hicieron lentos. La cámara se abrió para revelar una enorme esfera pulsante, viva. A su alrededor orbitaban 7 fragmentos, cada uno brillando con su color. Cada uno una semilla que había regresado. Dolor, ira, orgullo, desesperación, miedo, ambición, aislamiento. Lo esperaban. Llevabas el código Ren. Despertaste a Lázaro. Silenciaste la limpieza. Abriste la bóveda. Por error, susurró Ribn. No hay errores. Solo umbrales. Avanzó hacia la terminal. La aguja de apagado vibraba violentamente en su mano. La levantó y se detuvo. Ahora podía sentirlas. Las semillas. No como enemigos, sino como opciones. El dolor le ofrecía un mundo que recordaba cada error, pero no aprendía de ninguno. La ira prometía una galaxia donde los fuertes gobernaban y los débiles se liberaban del sufrimiento. La desesperación susurraba verdad y libertad de falsas esperanzas. La ambición ofrecía orden. El miedo ofrecía unidad. El aislamiento prometía paz. El orgullo simplemente decía: podemos hacerlo mejor. Ribn permaneció congelado, la aguja levantada sobre la ranura. Entonces recordó algo que Elías Ren dijo una vez. Diseñamos las estrellas antes de que ustedes se arrastraran por ellas, pero ahora son suyas. Bajó la aguja. La bóveda tembló. Las voces se silenciaron. ¿Eliges el silencio otra vez? Ribn asintió. No dioses, no reyes, no ecos. ¿Y si vuelven a olvidar? Sonrió tristemente. Entonces aprenderán de nuevo. O caerán de nuevo. Pero por su cuenta. La cámara comenzó a colapsar. La energía de la bóveda se plegó hacia adentro, tragando lentamente los fragmentos. No con dolor, sino con aceptación. Las semillas regresaron a casa. No destruidas, solo dormidas. De vuelta a bordo del bastión vigilante, Ribn cayó desplomado en el ala médica. Kale se sentó a su lado, pálida y temblorosa. «Lo hiciste», dijo. «Por ahora. ¿Y si despiertan de nuevo?» Ribn miró por la ventana. Luego volvió a mirarla. «Entonces les recordaremos quiénes somos». Las semanas siguientes fueron de una calma tensa. Las transmisiones de eco se desvanecieron, y la galaxia lentamente comenzó a sanar. La humanidad había regresado, no como conquistadores, sino como guardianes silenciosos. El Alto Consejo del Dominio aceptó a Ribn Kal como embajador entre las especies. Una alianza frágil, pero esperanzadora. Renacía una nueva era.
Una donde la memoria y la elección eran las verdaderas fuerzas. Un futuro incierto, pero compartido. Y en el corazón de la galaxia, en las sombras donde las estrellas aún no brillaban, la bóveda dormía, esperando por el día en que la humanidad y el universo estuvieran listos para despertar juntos.